Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Como todos se han dado cuenta, pues tenemos una nueva serie que nuestro pastor comenzó dándonos estudio acerca de la serie que se llama Vida Cristiana Práctica. Y la serie está basada más que todo, no sé si usted se dio cuenta, en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Si puede tener toda la amabilidad de abrir su Biblia allí en la carta de Santiago, porque ahí vamos a estudiar. Entonces, si nos podemos hacer memoria acerca de cómo la serie comenzó, cuando nuestro pastor comenzó, vamos a recapitular un poco, recordarnos acerca de cómo y de qué se trató el estudio pasado. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan el tema del miércoles pasado? Bueno, pues entonces, recapitulando esos versículos, hoy vamos a hacer un recordatorio de todo eso. A través de esta serie, Dios nos estará hablando y nos estará enseñando de una serie de, se puede decir, como mandamientos que nosotros tenemos que aprender. El mensaje anterior que nuestro pastor nos dio se llamaba la fe puesta a prueba. ¿Sí se acuerdan? La fe puesta a prueba. Comenzaba con la epístola de Santiago, del capítulo 1, del versículo 1 al 4. Vamos a repasar un poquito para darnos una idea de cómo nos vamos a ir introduciendo a lo que sigue hoy. Y si nos acordamos, pues se trataba de la fe puesta a prueba. El versículo 1 en Santiago dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, y luego dice salud. En sí se le llama la carta de Santiago, pero de carta más que todo tiene como un mensaje, una prédica, es más que todo la epístola de Santiago, porque de carta solo tiene lo del versículo 1, que es el que envía el mensaje, el remitente, dirigido a las 12 tribus, y el saludo pues solamente dice Santiago, que es el que la envía, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y luego dice enviado a las 12 tribus que están en la dispersión. Estaba hablando de las 12 tribus de Israel que estaban regadas por todo lugares fuera de Palestina, de Jerusalén. Por cierto, se nos hizo ver de que esta carta había sido enviada porque ellos estaban pasando persecución, y por eso es que estaban fuera de Jerusalén, de Palestina. Entonces por eso dice que están en la dispersión, y luego les dice salud, solamente salud. Pero después la epístola, se puede decir,
se enfoca en varios tópicos para los cristianos en el exilio, se puede decir, a los judíos cristianos esparcidos fuera de Palestina y para todos los cristianos de todas partes, y eso estamos en cuenta nosotros también, en donde Santiago comienza, si usted se acuerda, hablándoles acerca del valor de las pruebas y dificultades que nos suceden a nosotros los cristianos. Vamos ahora, cierre sus ojos. Padre Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que tú nos muestres y nos des esa sabiduría de lo alto que necesitamos para discernir tu palabra, entender mejor. Señor, revélanos lo que nosotros tenemos que aprender a través de las Escrituras esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues decía de que el apóstol Santiago en esta carta comienza hablando acerca de las pruebas y dificultades que hay que enfrentar, fíjese bien, en diversos momentos de la vida. Y una de las razones es que nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios por estas pruebas, porque ellas producen en nosotros paciencia. Y usted va a saber por qué, cuál es el beneficio de las pruebas, que como nuestro pastor nos la explicaba cuando él decía, versículo 2, el contexto dice, la sabiduría que viene de Dios. En mi Biblia así dice. Y luego dice el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, gócense cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese es el beneficio. 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Eso fue lo que estudiamos acerca de eso. ¿Por qué el beneficio de la paciencia? Lo vamos a descubrir. Porque la idea más bien a través de esta es la resistencia de constancia. Fíjese bien, entonces la prueba tiene esa ventaja, que produce en nosotros los cristianos resistencia y constancia a las diversas adversidades que tendremos que enfrentar en la vida. Cada dificultad, fíjese bien, produce en nosotros cierto nivel de resistencia. Ponga atención, de tal manera que cuando en el futuro enfrentamos otra dificultad, otra prueba, en esa nueva dificultad podamos nosotros escalar un nuevo peldaño de resistencia. Y mientras más dificultades enfrentemos en la vida nuestro nivel de constancia irá creciendo cada vez más. ¿Sí me doy a entender? O sea, las pruebas nos hacen fuertes. Las pruebas hay que gozarnos en ellas. Hay que dar gracias a Dios por ellas. ¿Por qué? Porque dice que son resistencia y constancia para nosotros. Porque nos hacen resistencias y a la vez somos constantes en poder llegar a comprender por qué Dios nos permite las pruebas. De tal manera que los más probados, fíjense, ven, los que son más probados, ¿a cuántos los han probado? ¿A cuántos los sigue probando el Señor? A mí también. No estamos exentos de esos. Siempre Dios nos va a probar. Pero fíjense bien, de tal manera que los que son más probados desarrollan mayor nivel de perseverancia. En tanto que los que son probados menos
tendrán una fe muy superficial y son los que durarán, los que van a dudar más. Fíjese. De ahí el título que nuestro pastor le dio al estudio: la fe puesta a prueba. Porque es cuando Dios nos cala, nos pesa la fe, a ver cuánto verdaderamente creemos en Él. Entonces, todo esto es para poderlo comprender, porque, amado hermano, no es fácil. No es fácil y exige verlo en toda su dimensión. Es decir, esto se puede comprender no por la experiencia inmediata que una persona tenga en un determinado momento. Eso, fíjese bien, porque la constancia no se va a producir de inmediato. La constancia y la resistencia se van a probar precisamente a lo largo del tiempo. Conforme usted vaya pasando prueba tras prueba, su resistencia hacia ellas y la constancia de poder aceptarlas durará un tiempo. A lo largo del tiempo, a mayor tiempo que se soporta determinada situación, mayor resistencia la persona estará mostrando. De manera que en el momento cuando la prueba llegue, prácticamente la persona no es capaz de ver las ventajas que dicha prueba le va a producir en sí mismo. No lo podemos ver en el momento, no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo. Y le va a dar a entender cuál es el beneficio que esa dificultad tiene en ese mismo instante, cuando usted la esté pasando. Se lo va a revelar Dios con el tiempo. Y es cierto, a mí me ha pasado. Cuando he estado en una prueba, he cuestionado por qué la estoy pasando. Pero con el tiempo Dios me reveló por qué, cuál era la causa, el motivo de haberme puesto en esa dificultad, en esa prueba, en ese sufrimiento. Inmediatamente uno no puede ver el beneficio que tiene en ese momento cuando está pasando esas pruebas muy fuertes, porque el resultado será producido en el futuro por Dios. Usted lo verá con el tiempo en el futuro. Y para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, es donde se necesita la sabiduría de Dios. De allí los primeros 4 versículos que estudiamos el miércoles pasado, acerca de cómo la fe es puesta a través de la prueba. Pero esa fe que es puesta a prueba, para pasar y comprender todo este proceso que le he dicho, para poder llegar a ser resistentes y constantes en el momento de la prueba, en el momento del sufrimiento, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, es donde se necesita la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el conocimiento, algunas veces ya todo lo tenemos, pero no es suficiente. Porque si como cristianos ya tenemos el conocimiento de las escrituras, podemos nosotros saber las escrituras de pe a pa, hasta de memoria. Pero a través de ese conocimiento de las escrituras, ahora
le vamos a tener que pedir a Dios, fíjese bien, sabiduría de lo alto, porque de eso se trata los versículos que vamos a estudiar ahorita. Vamos al versículo 5 al 8. Léalo conmigo. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y usted léalo con su versión que tenga ahí a la mano. ¿Dicen amén los hermanos? Dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado hacia otro. Versículo 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Quiénes? Los que dudan. Versículo 8. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Ahí dice la versión Reina Valera: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Cuando dudamos, ¿se ha encontrado usted con personas cristianas, hermanos de nosotros, que tienen esa doble mentalidad? ¿Son de doble ánimo? ¿Son inconstantes? Los hay. Y de estos el apóstol Santiago les está advirtiendo. Porque para pasar lo que ellos estaban pasando en ese momento, una persecución tremenda, que los andaban matando y persiguiendo, tenían ellos que tener la sabiduría de Dios, a pesar de que ellos ya tenían el conocimiento espiritual de las Escrituras, ya conocían el Evangelio que Jesucristo les había dejado. Entonces ahora resulta que el apóstol Santiago les estaba diciendo de las herramientas que tienen que hacer uso para poder contrarrestar las pruebas, los sufrimientos, las dificultades. Y eso va con nosotros también, porque nos vamos a enfrentar a dificultades, y si es que ya las estás pasando, vas a tener que poseerte de esas defensas que Dios quiere que las tengamos para poder ser fuertes, para poder ser resistentes y constantes en el caminar de Dios. Y para eso el Señor va a tener que usar tu fe, la prueba, la oración, tu constancia, tu resistencia, para que puedas salir adelante y puedas reconocer el beneficio que las pruebas nos dan. Porque las pruebas, al fin y al cabo, de antemano, son buenas para el crecimiento espiritual de nosotros, aunque duelan. Porque si duelen todo el alma, lo hacen llorar a uno, lo hacen sufrir, pero siempre Dios tendrá la salida para cada prueba. Y es ahí donde él dice, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche Él la da abundantemente y le será dada. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pedirla. Es todo. Abrir nuestra boca y Él nos la dará.
Pero tenemos que ser constantes, perseverantes. Y para eso Dios tiene la oración. Miremos el 6. Pero pida con fe. Ahí está la herramienta. No dudando nada. Porque el que duda, y ahí viene la reprensión contra aquel que duda. Dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿Cuáles son las ondas? Las olas del mar que son llevadas de un lugar para otro. Así son muchos en la iglesia. Y así eran ellos en aquel entonces. Es por eso la exhortación hacia nosotros hoy en día, para que no seamos fluctuantes en cualquier adversidad. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda la pone el enemigo. Porque ¿qué es lo primero que se manifiesta cuando usted está en una prueba? Dígame, ¿qué es lo que se manifiesta primero? No me diga que es la fe, porque no es la fe. ¿Qué es lo que primero nos llega cuando llega la prueba? La duda. La duda es lo primero. Como humanos dudamos. Por eso Dios nos está recordando aquí que dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y luego dice, no piense pues que aquel que haga tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. O sea, que los que dudan, no, Dios no les dará. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, termina diciendo el versículo 8. Y es cierto, usted los podrá ver en la iglesia. Están aquí, vienen a los cultos, vienen a los servicios, pero llega el momento de la prueba y se echan para atrás. ¿Por qué? Porque no hay una base. Y para que esa base pueda ser fuerte, en ese momento, cuando te llega el momento duro de la adversidad, tienes que reforzarte con las escrituras. Ahí es donde está la clave. Y para ahí vamos, pues ya dándoles un poco el contexto acerca de cómo podemos confrontar las pruebas a través de la fe genuina, la fe verdadera. Entramos y sabemos de que Santiago nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nosotros los cristianos no deberíamos por qué andar a tientas en las tinieblas, con la esperanza tal vez encontrar respuestas en otra parte, teniendo en cuenta que nuestro Dios todo lo sabe. Él conoce lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos, ¿o no es así? Bueno, la sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Fíjese bien, sabiduría significa discernimiento práctico. Esta comienza con el respeto a Dios. ¿Por qué? Vámonos al Salmo 111. ¿Y qué es lo que dice en el Salmo 111 el Señor en el versículo 10? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí está. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta comienza con el respeto que se le tiene que dar a Dios al tener temor hacia Él. Porque el que no tiene temor a Dios hace lo que quiere con su vida espiritual. Hace lo que quiere.
no hace la voluntad de Dios, camina en la iglesia por su propia cuenta, se mueve en la vida espiritual a su propia cuenta, y la palabra pasa por él, entra aquí, le sale aquí, y él sigue lo mismo, haciendo su propio camino espiritual a como le dé su gana, porque no hay un respeto hacia Dios, no hay un temor hacia Dios, porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para que tú tengas mucha sabiduría de lo alto, tienes que tener un temor y un respeto para Dios. ¿Sí me doy a entender? Para que así tú puedas tener el título de decir, soy un cristiano nacido de nuevo. Y con eso el Señor sí trabaja bien, porque no batalla. Porque nos conduce esta sabiduría a una vida recta. Y nos da el resultado, fíjese bien, en una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podemos recibirla si nuestras metas están centradas en nosotros mismos, solo para nosotros, en lugar de estar centradas en Dios. En otras palabras, la sabiduría de Dios en su soberanía la da a impíos y la da a sus hijos, los cristianos también. La sabiduría ha llegado en el mundo muy, muy lejos. Sabios que han inventado medicinas, tecnología, ya no se diga hoy en día. La sabiduría está por todas partes en el mundo, pero ¿cómo nosotros la usamos? Pero cuando usamos como cristianos la sabiduría de Dios para el buen bienestar, no solamente de nosotros, sino que para todos los que están alrededor de nosotros, comenzando con nuestra familia, ya es otra cosa. Porque Dios les da a todos sabiduría, pero, dice el apóstol Santiago, tenemos que pedirla. Tenemos que demandarla a Dios. ¿Por qué? Porque así es. Dios es soberano. Y la sabiduría podemos usarla en diferentes formas. Hay clases de sabiduría que podemos usarlas en varias cosas, pero en este caso estamos hablando de cómo usar nuestra sabiduría para poder contrarrestar y confrontar las pruebas a través de la fe y la oración. ¿Me están siguiendo? Bueno, les voy a poner un ejemplo y a ver si lo agarran. Esta era la historia de un rey que una noche tuvo un sueño perturbador, fíjense. Así que mandó a llamar a un adivino para que éste se lo interpretara. Cuando el adivino escuchó el sueño del rey, él también se perturbó y le dijo al rey: señor rey, lamento decirle, su majestad, que este es un sueño muy terrible que usted tuvo. Pues, revelándole el sueño al rey, el adivino le dijo: pues todos los miembros de su familia morirán uno tras otro. Primero morirá cada uno de sus hijos, le dijo, y luego morirá su esposa. Después morirán sus padres y por último morirá usted. El rey, molesto por esta clase de interpretación, ordenó que lo agarraran y lo enviaran a la horca. Lo mandó a matar y lo ahorcaron. Y mandó a llamar con sus servidores a otro adivino para que le interpretara el mismo sueño. Cuando llega al palacio el nuevo adivino, le pregunta al acompañante que lo llevaba: ¿qué fue lo que hizo ese pobre para merecer la horca? El escolta le dice:
que la interpretación que dio no fue del agrado del rey, por eso cuello. Advertido de antemano este adivino del carácter de ese rey, monarca, le escuchó el sueño que él tenía una vez y se lo interpretó y le dice: Majestad, usted es un hombre dichoso. Fíjese que lo que este sueño significa es que usted, le dice, gozará de una vida más larga que el resto de su familia. Sus hijos, que son más jóvenes que usted, morirán primero. Y usted seguirá vivo. Luego morirán sus padres. Y usted seguirá vivo. Luego morirá su esposa. Y usted seguirá vivo. Y es al final de todos ellos que la muerte tocará su puerta. Le dijo este adivino. Entonces el rey, maravillado con aquella interpretación del sueño, le preguntó: ¿y quién te enseñó a interpretar los sueños de esa manera? Y este usó la sabiduría que tenía y le dijo: el hombre que está colgado allá afuera. Moraleja: no es importante lo que uno dice, sino cómo hay que decirlo. Y para eso hay que usar la manera más sabia, hasta en el momento cuando usted abre su boquita, por no decir bocota, ¿verdad? Entonces, lo dijo Salomón en Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 1, lo dijo: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Con sabiduría de lo alto podemos hacer muchas cosas. Nos podemos evitar menos problemas. ¿Me entiende? Podemos contrarrestar los dardos que nos lanza el enemigo con sabiduría de Dios. Por eso, al conocimiento que ya tenemos de Dios, agreguémosle y pidámosle la sabiduría de Dios, y Él nos revelará su palabra y su verdad. ¿Se dan cuenta cómo es? Dicen amén los hermanos. Los miro muy calladitos, se me hace que voy a empezar a gritar más. Para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, debemos, ¿qué dije yo? Leer su palabra y pedirle que nos revele cómo obedecerla, y luego estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios, porque cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar y dónde hallarla es en la Biblia, aquí en este libro. ¿Cuántos tienen el libro este ahorita? Y el que no lo tenga, olvídese el teléfono, cómprese una, porque la palabra habla de la Biblia, no habla del celular, El lugar para empezar es la Biblia, y el lugar para terminar es la Biblia. Pedir con fe, no dudando, como dice la palabra. Pedir con fe y no dudando. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, a las olas del mar, inconstante, de doble ánimo. Hoy es cristiano, mañana no. Hoy está en la iglesia y mañana está en el mundo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pedir con fe, no dudando nada, esto significa no solo creer en la existencia de Dios, porque no es suficiente.
Usted les pregunta a los del mundo y dice, ¿tú crees en Dios? Sí, dicen ellos. Que todos creen en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Sino en su tierno cuidado. Esto incluye depender 100% de Dios. Depender 100% de Él. Y confiar en que Él oirá y responderá nuestras oraciones. No es como cuando viene la doña, la hermana, y nos pide ayuda. Y nos dice, quiero que me digan qué puedo hacer con mi esposo que es infiel. Algunas veces vamos a creer, o ellos o los que ven, van a creer que tenemos las respuestas a la mano y resolver el problema de la noche a la mañana. No, eso solamente Dios lo puede hacer. O que diga, tengo un hijo que está metido en las drogas y se ha alejado de Dios. Pero la respuesta mejor para todo eso es: dedique 1 hora diaria en oración para la necesidad, para que ese marido infiel se convierta, el hijo se convierta, la enfermedad pueda llegar a ceder. Dios lo puede hacer. Y si es posible, haga ayuno, aunque sea 1 vez al mes. Yo lo he hecho. Aunque la tripa chille, yo lo he hecho. En mis peores momentos lo hice. Y algunos que están aquí son testigos y no me van a dejar mentir por el desierto que me hizo pasar Dios. 1 año completito. Y no tiré la toalla. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios me reveló 1 año después por qué es que Él había tomado la decisión de pasarme por el fuego. Para probar mi fe, para probar mi corazón. ¿Qué es lo que había aquí dentro de mí? Esta carta, amigo, hermano de Santiago, nos dará un excelente contenido al recordarnos que la fe genuina transforma vidas. ¿Qué dije yo? Que la fe genuina, ¿qué hace la fe genuina? Transforma vidas. A poner nuestra fe en acción y a ser cristianos genuinos, y coherentes en lo que hacemos para Dios. Verdaderos, no fluctuantes. No, mañana sí, hoy sí, mañana no. De esos no quiere nada que ver el Señor. Debemos tener la confianza en que Dios armonizará nuestros deseos con su propósito. Nos dará a revelar cuál fue el propósito y cuál es hasta el día de hoy. Que no seamos fluctuantes, que porque nos hicieron una mala cara en la iglesia, o porque nos salió una prueba por allá que Dios puso, o por la vergüenza que pasamos, ya no queremos venir a la iglesia. Usted sabe que en la comunión con los santos ahí está la fortaleza, porque usted no sabe con cuántos de los que están aquí usted se está beneficiando porque están orando por usted. Y así lo hacemos todos los domingos. Y los que nos juntamos los domingos a las 11:30, no me van a dejar mentir por qué las razones que nosotros oramos por el ministerio, por todos los hermanos, los que están enfermos y los que están alejados y los que están pasando tremendas pruebas. ¿Por qué? Porque debemos tener la confianza en que Dios, como dije, armonizará nuestros deseos con su propósito. Porque ¿qué dice Mateo 21:22? Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, ¿qué dice? Repítalo. Lo recibiréis, hermano, abra su boca, diga, lo voy a recibir, dígale al que está a la par, lo voy a recibir. Porque así va a ser. Así va a ser. Pida sabiduría sin dudar. Y de eso se está tratando. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir, dijo el Señor Jesús. Las pruebas son temporadas necesarias, hermanos, para buscar sabiduría de Dios. Si usted no pasa pruebas, no va a pedir sabiduría de Dios. Se va a quedar derrotado, pues.
Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta que llegaron nuestras pruebas, hasta que le llegó la prueba. Ya dentro del tiempo de la prueba, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o algo en lo que quiere que perseveremos por fe. ¿Viste bien? Y esto requiere sabiduría. Por eso es que la fe es puesta a prueba, de lo que nos explicaba nuestro pastor. Porque a través de eso, para poder pasar todo eso, tenemos y necesitamos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Sin eso no la vamos a pasar el test, no vamos a pasar la prueba. Ya dentro del tiempo de la prueba debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere, dice, que eliminemos. En las pruebas necesitamos la sabiduría, mucho más que el conocimiento, porque no solamente es necesario el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pues, pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esa información que tú ya tienes. Por eso decía, usted conoce las escrituras. ¿Cuántos conocen las escrituras? Pues a ese conocimiento de las escrituras, agrégale la sabiduría de Dios, la que tú le vas a pedir. Y el resultado, ¿cuál dije? Será la revelación que Dios te dará a dicho problema, a dicha dificultad, a dicha prueba, del asunto que tú quieres saber. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, porque hay muchos que conocen. Estamos hablando en lo espiritual. Yo he encontrado hermanos que me dicen, dicen que eran hermanos. Yo fui cristiano y yo conozco la palabra de Dios. Conozco. Pero eso es una información en bruto, como dice. Es puro conocimiento vano. Porque las escrituras hasta Satanás las conoce. Pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. ¿Se da cuenta? Para recibir sabiduría simplemente debemos de pedir a Dios, quien da sabiduría generosamente. Y Él dice abundantemente y sin despreciar nuestra petición, sin reproche. Él no reprocha. Él no es como usted y yo, que cuando le dice a su hijo, mamá, papá, regálame dinero, porque quiero ir al mall. Y usted le dice, tanto que molesta si ni siquiera sabes cuánto cuesta el dinero. Primero le reprocha y después le da el dinero a usted. Dios no es así con sus hijos. Pídela y Él te la va a dar abundantemente. El conocer la generosidad de Dios es de que Él nunca nos reprocha o está resentido cuando pedimos sabiduría. Esto nos debe animar a pedirle más seguido a Él. Necesitamos entender, amados hermanos, que Él es Dios, que Él es el Dios de la mano abierta, ¿sí ve? No es el Dios del puño cerrado, abundantemente para todos los que pidan, con fe, sin duda. Nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, con fe, sin dudar en la habilidad o deseo de Dios, darnos Él su sabiduría de lo alto. Esto muestra el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en las escrituras, porque hay que tener un corazón para la palabra. Esta no se lee con el intelecto, esta se lee con el espíritu para que Dios le revele a uno. Un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree que Él nos habla hoy y todos los días. Porque si usted se da cuenta que más adelante en el capítulo 3 de Santiago, más adelante en el capítulo 3,
Nos explica Santiago de dos tipos de sabiduría y cuál es la verdadera, la genuina, la que viene de Dios. Ahí en Santiago capítulo 3, versículo 17, y luego lo vamos a estudiar cuando caminemos más adelante. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y luego dice, sin incertidumbre ni hipocresía. No es fluctuante, pues, ni de doble ánimo. Simple y sencillamente, porque así es Dios, es inmutable, Él nunca cambia. Todos sus atributos nunca cambiarán, sus misericordias nunca cambiarán, sus bondades tampoco. El que duda y está falto de fe no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor, dice. ¿Por qué? Porque esta falta de fe y confianza en Él también muestra que no tenemos fundamento al ser inconstantes en todos nuestros caminos. Prohibido ser inconstantes. Si podemos ser constantes para otras cosas, ¿por qué no serlo aquí? En las cosas de Dios. ¿Cuántos son constantes en su trabajo? Yo soy constante, pero me esfuerzo, a pesar de que no soy perfecto, en ser constantes en las cosas de Dios también. Para todo hay tiempo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pedir a Dios, pero pedirle dudando de alguna manera, muestra que somos de doble ánimo, como lo dije, como que si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos. ¿Por qué? Pero si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudaríamos. Estar a mitad del camino entre la fe y la incredulidad es ser de doble ánimo. Simple y sencillamente así, porque una mente inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor. Él no está segura. Yo no sé si Dios es lo mejor para mí. Y trata la palabra de Dios como un consejo humano, cualquiera, y se queda con la opción a desobedecer, porque no tiene temor hacia la sabiduría de Dios. Vacila entre la lealtad a sus sentimientos subjetivos, está entre los conceptos del mundo y los mandamientos de Dios. Hoy creo en la palabra, pero también creo en lo que hay afuera. Amado hermano, mira, te la voy a poner así. Si tu fe es nueva, débil o de mucho esfuerzo, o sea, muy fuerte, recuerda que lo único que tú debes hacer es confiar en Dios. Luego tienes que ser leal a Él, a fin de que estabilices tus fluctuaciones y tus dudas mentales, rindiéndote por completo a Dios, simple y sencillamente. Arrepiéntete y pedirle perdón y dile, mira, yo he dudado de ti, perdóname, dame esa sabiduría que tú le diste a Salomón. Mire, Salomón, hay mucha sabiduría en el Salmo, en el Proverbio capítulo 8, léalo, en los Salmos, en Eclesiastés. Luego tienes que ser leal a Él a fin de que estabilices tus fluctuaciones y tus dudas mentales, rindiéndote por completo a Dios. La duda es capaz de dejar a todo cristiano vacilando, así como el movimiento de las olas del mar, como lo dice la palabra. De un lado para otro te trae el enemigo y te trae equivocado. Peor si te metes en la internet y comienzas a ver otras clases de enseñanzas que no van ni con acorde a la palabra. El diablo te hace bolas, pues, te confunde y te trae como las olas del mar para allá y para acá. Pero si tú quieres evitar que la duda maneje tu mente a su antojo, fíjese bien, si usted quiere evitar que la duda maneje su mente a su antojo, solo debes creer que Dios es lo mejor para ti. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Lo mejor para ti y para todos aquellos que tú amas y los que te rodean. Sigue pidiéndole sabiduría y Él te la dará. Y al hacerlo, tus decisiones serán más confiables y más seguras en Cristo. Voy a dar unos 3 causas, se puede decir, o puntos, si quieren apuntarlos. ¿Por qué el problema de ser de doble ánimo e inconstantes?
Número 1, falta de voluntad firme. El libro, la epístola de Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Van a haber personas, terceras, segundas, terceras personas que van a influir en tu fe. Y te dicen: no confíes en los hermanos, en el pastor, en la iglesia. Mira que Dios es amor, dicen todos. Por eso Pablo les dice a los Gálatas: ustedes andaban muy bien a través de las escrituras, pero ¿quién los estorbó para no obedecer ya más a la verdad? Eso pasa con nosotros. Y la falta de voluntad firme tiene que ver con la pérdida de voluntad. Ahora, siento servir, mañana no, en la iglesia. Hoy quiero cantar, mañana no. Hoy no siento ganas. Hoy no voy a ir al culto. El otro día sí. Ahora quiero santificarme, pero mañana quiero echarme mi pescado, por no decir un pecado allá al mundo. Número 2, vamos a descubrir quiénes son los de doble ánimo. Las personas que ven que no hay progreso en su vida espiritual. El profeta dijo: examinaos vosotros mismos, mírense al espejo y mira cómo va en progreso su vida espiritual. Y hay un dicho en inglés que dice: you know who you are. Nosotros no podemos engañar a nosotros mismos, ni a Dios. Todo aquel que es de doble ánimo, ¿sabe qué pasa? Se frustra fácil en la iglesia. La frustración surge de la confianza incompleta. Por cualquier cosita se frustra. Usted póngale el motivo. Explotan con facilidad. Algunos, no todos, si son pendencieros, contestan mal. Son los que le hacen la vida de palitos al pastor y a otros hermanos también. Pero esos son los de doble ánimo, que un día están contentos y otro día no. Hacen una mala representación de Dios. Dice, son señales, Pero está la última que dice: ¿cómo superar el doble ánimo? Ser fervientes en la oración, como le dice Romanos 12, del 11 al 2. Ahí se lo dejo. Luego dice: conviértase en una sola persona. Sea genuino, pues, sea coherente. Sea usted mismo y Dios una sola pieza. Luego, superemos las victorias temporales por las permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Dejemos el pasado, pues. Ya lo que pasó, pasó. Ya no hay nada que hacer. Concentremos en el día, en lo que Dios va a hacer en el futuro a través de lo que tiene para usted. Deje de acordarse como los de Israel, de los pepinos, de los ajos. Lo que quedó atrás y se acabó. No somos nuevas criaturas. Y por último, los éxitos se logran a base de perseverancia. Se logran a base de perseverancia, de resistencia y de constancia en la prueba. Conclusión, póngase de pie. Terminamos. La pregunta es para usted. ¿Quiere tener una vida de victoria en el Señor? Contéstese usted mismo. Porque si usted quiere seguir viviendo una vida mediocre cristiana, la va a seguir viviendo, porque de esos hay muchos. Y llegan a la iglesia cuando ellos quieren. Y yo les llamo los de mes en cuando. Porque así es.
Y van a hacer las cosas y la voluntad de Dios cuando a mí me dé la gana. Y a mí nadie me manda. Y a mí Jehová es mi pastor, no el de la iglesia. Así dicen ellos, se acobijan con el salmo. Pero Dios no camina con Lone Rangers, con los llaneros solitarios. Dios camina con remanente. ¿Quieres ser de ese remanente que persevera con resistencia y constancia en el momento de la prueba? Únete al grupo de los que oramos. Tienes que vencer ese doble ánimo y dejar que Él obre en ti y en mí, y Dios te cambiará completamente lo que hay en ti si tú lo deseas. Cerremos nuestros ojos. Padre, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos estudiado, Señor, esta bendita carta que está dirigida a nosotros. Somos faltos de sabiduría y la demandamos esta noche ante ti. Te la pedimos, Señor, porque la necesitamos cada día más para poder caminar en este mundo pendenciero, en este mundo que cada día más se hunde, en donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Padre, rescátanos de las garras de Satanás. Rescata a nuestros hijos, rescata a nuestros nietos, nuestro matrimonio y toda nuestra descendencia, Señor. Pero para poder nosotros tener, Señor, las bendiciones de lo alto, tenemos que aceptar las bendiciones del abismo, como se lo dijo Jacob a sus hijos antes de que él muriera. Señor, perdónanos si te hemos fallado. Enséñanos a ser humildes para poder pasar la prueba, que nuestra fe sea probada, nuestro corazón también, y así, Señor, tú nos puedas dar esa bendita sabiduría de lo alto que necesitamos. Quédate con nosotros por el resto de la noche y por el resto de la semana. Guárdanos de todo mal, de todo problema, de cualquier tentación, cualquier peligro allá afuera, cualquier accidente al conducir nuestros vehículos. Que tus ángeles acampen alrededor de nosotros y nos libren de cualquier persona mala que quiera venir contra nosotros. Cuida a nuestros hijos, nuestros nietos. Padre, Señor, si es tu bendita voluntad, derrama tu espíritu de salud sobre cada uno de nosotros para que podamos servirte saludablemente en cuerpo, en espíritu y en alma, Señor, porque nos necesitamos. Gracias, Señor, por el estudio de esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y que tu gracia sea derramada sobre nosotros cada mañana cuando abramos nuestros ojos y respiramos tu aire. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y la iglesia del Señor dice amén. ¿Puede darle una ofrenda de aplausos al Señor? Amén. ¿Quedamos despedidos? Que Dios les bendiga. Dios de proezas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. Comunícate con nosotros.
Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre, tu misericordia.